Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Gatica. Hoy quiero hablarles un poquito sobre ansiedad y depresión, sobre todos los mitos que existen sobre esta condición. Lo viví por más de 20 años, entonces puedo hablarles sobre esto. Conozco todos los síntomas, la taquicardia, la sudoración, esa sensación en la cabeza que creemos que tenemos un tumor, los pulmones, se me duermen las piernas, calambres en el estómago, exceso de miedo al irme a dormir, miedo al estar en medio de mucha gente. Y bueno, visité doctores, psicólogos, me hice 1000 estudios, análisis sanguíneos, porque siempre estaba mal. Y entonces no encontraba qué era lo que me sucedía, porque siempre tenía algo físico que me molestaba y no entendía exactamente qué era lo que estaba pasando con mi cuerpo. Cuando era pequeño recuerdo haberme hecho pipí en la cama por mucho tiempo, recuerdo pasar noches sin dormir, recuerdo correr en las calles con miedo a ser perseguido por alguien que no existía, porque tenía ataques de pánico, me sentía perseguido, no podía estar en lugares públicos, era una situación tremenda. Y ahora veo en las redes sociales cómo gente viene y trata de decirnos que la ansiedad y la depresión es una enfermedad, o que tú puedes vencer a la ansiedad y depresión, que eres un guerrero y puedes con la ansiedad y depresión. Nos dicen también que solamente pienses positivo, y esa gente no sabe que nos cansamos de pensar positivo, que muchas veces fuimos con las familias o con los amigos a decirles lo que nos pasaban hasta que se cansaron de nosotros y ahora mejor nos sacan la vuelta, porque lo único que dicen, ay, tú puedes, te estás haciendo el loco. Nos dicen, ya levántate de esa cama, lo único que tienes que hacer es levantarte y moverte, pero no tienen la más mínima idea de qué es lo que está sucediendo con nosotros. Ahora también veo en las redes sociales como dicen, guerrero, tú puedes, solamente sé fuerte y puedes salir de esto. Y hay mucha gente que en verdad se lo cree. Hay mucha gente que viene conmigo y me dice, Javier, lo único que me ha mantenido hasta aquí es mi fortaleza. Lo único que me ha traído hasta aquí es el orgullo de saber que sí puedo. Y la realidad es que eso te causa mucho daño. El ser fuerte, el ser un guerrero, el querer vencer a la ansiedad y la depresión, el querer ser más fuerte que la ansiedad y la depresión, eso te causa mucho daño. Y tal vez hoy puedas cambiar de opinión. Tal vez hoy puedas ver la ansiedad y la depresión desde otro punto de vista. Nos han dicho que ansiedad y depresión es una enfermedad que acaba con nosotros y que debemos de levantarnos todos los días con la intención de vencerla. Porque tú eres fuerte, cabrón. Tú estás aquí para vencerla. Solo está en que tú lo creas. Y pasan los días y creo que puedo, y en realidad no sucede. Pasan los días y te dicen piensa positivo, y por más que pienso positivo, la realidad nada cambia. Tomé cursos de motivación y lloraba en retiros espirituales y llegaba a la casa, sí, es que sí es posible, no puede ser, en ese lugar en donde estaba me sentía muy bien, ahora ¿por qué cuando llego a la casa no estoy bien? Y no me daba cuenta que lo único que hacía esa motivación pues era cambiarme el pensamiento en un segundo, pero mis emociones seguían intactas, seguían llenas de dolor, llenas de miedo, y mi lucha continuaba, una lucha sin fin, una lucha que causó en mí muchos estragos, mucho dolor. Mis nervios, mi cuerpo estaba siempre tenso. Cuando entendí que la ansiedad y la depresión es la forma de amarme, la forma de defenderme, la forma en que me protegía de lo que yo creía que me estaba haciendo daño en el exterior, todo empezó a cambiar. La ansiedad y la depresión no están en tu contra, ni son tus enemigos. La ansiedad y la depresión eres tú mismo. Y es la forma en cómo te has defendido. Es la forma en cómo protegemos a nuestro cuerpo, a nuestras emociones. Llega el momento en que perdemos control de ello y es verdad, nos causa daño. Pero el objetivo no es causar daño. El objetivo
de la ansiedad y la depresión es protegernos. Y siempre ha sido así. La ansiedad y la depresión es el acto más grande de amor que puedas encontrar. Cuando entendí esto, dejé de luchar. Cuando entendí que la ansiedad y la depresión no estaban en mi contra, que estaban tratando de defenderme, entonces me uní a ellos y dejé de pelear. Y entonces entendí qué era lo que estaba sucediendo en mi vida y contra qué estaba tratando de luchar. Y la ansiedad y la depresión empezaron a hacerse más pequeños. Entendí que el miedo cuando llegaba a mí era para protegerme. Le decía a mi cerebro, hey, estás en peligro. Y mi cerebro actuaba y aventaba todas esas hormonas, la adrenalina, la sangre a mis extremidades para poder defenderme de algo que no existía. Pero estaba tratando de protegerme. No era un miedo exterior, era mi miedo tratando de no sentir soledad, mi miedo tratando de no sentir tristeza, mi miedo tratando de no sentir el rechazo, mi miedo de no sentir miedo. Cuando entendí que era yo defendiéndome, empecé a dejar de hacerlo poco a poco, sin lucha, y entonces lo observé y empecé a amarme más. En lugar de luchar contra mí, contra mi miedo, empecé a amar mi miedo para que el miedo se diera cuenta que no estaba en peligro. Y entonces esto empezó a hacerse más pequeño. Y mi ansiedad y mi depresión empezaron a desaparecer. Y hoy estoy aquí, contándote mi verdad. No es algo inventado, no es algo que leí en un libro, no es algo que me contaron, es algo que viví por más de 20 años. Recuerdo esas etapas donde me llenaba de miedo y mi cerebro actuaba, ¡pum! ¿Qué hacemos? Fortalece pies, fortalece brazos, fortalece piernas. Y mi cerebro se quedaba sin el recurso más importante, el oxígeno y la sangre. Y ahora mi cerebro estaba en un estado de pánico, porque no sabía cómo reaccionar. Ahora la sangre y el oxígeno estaban en mi cuerpo y mi cerebro se quedaba solo. Y entonces aquí es donde el cerebro dice, no puedo pensar, ¿qué hago? Y empieza la mente borrosa, empiezas a sentir mareos, porque tu cerebro no tiene sangre y no tiene oxígeno. Es aquí cuando les recomiendo a todos que hagamos ejercicios de respiración. Cuando esto empiece a suceder, no esperes a que esté el caos. Cuando esto empiece a suceder, empieza a respirar consciente. Inhala por la nariz, exhala por la boca, siente tu respiración en el estómago, voltea hacia los lados, te vas a dar cuenta que no estás en peligro. Y tu cerebro va a recuperar la habilidad de pensar con claridad. Y entonces va a seguir el miedo por unos minutos más, pero el pánico se va a ir y tu cerebro te va a tener la habilidad de poder reaccionar y llevarte a un lugar en donde puedas descansar. De otra forma te paralizas y empiezas a caminar sin rumbo, sientes que te vas a caer. Eso es porque tu cerebro ahora está en un estado de pánico. Y todo empezó por defenderte, no por atacarte. Es como tu hermano mayor. ¿Qué hace tu hermano mayor? No permite que nada te suceda. No permite que nada te pase. Pero no sabe tu hermano mayor que te está evitando de la experiencia de que te suceda algo. Así nos pasa con el miedo. Ponemos el miedo enfrente y evitamos la experiencia de vivir el presente. En el miedo lo que hacemos es nos bloqueamos y huimos del lugar. Lo comentaba hace unos días con uno de los pacientes y le platicaba que recuerdo cuando era niño, tenía vecinos, mis amigos, que jugábamos en la tierra, jugábamos en todos lados y nos caíamos, nos cortábamos, hacíamos un montón de cosas juntos. Y tenía un amigo, un compañero de escuela en particular que nunca lo dejaban salir de su casa porque pues se podía caer, se podía golpear, se podía dañar. Y es muy extraño que veíamos ese niño siempre yendo a doctores con temperatura, con fiebre, se enfermaba mucho y nosotros no. Y la realidad era porque nosotros nos exponíamos a lo que estábamos viviendo, a la tierra, a los golpes, y nuestro sistema siempre estaba alerta, el de él no estaba alerta. Lo mismo sucede en la ansiedad y depresión. El miedo nos bloquea. El miedo, nuestro miedo, nos bloquea. Y no vivimos el presente. No vivimos la experiencia de este momento. Porque estamos pensando en lo que podría pasar.
basado en lo que nosotros creemos que sucedió. Y vivimos en un futuro y en un pasado que no están. Y que cuando estuvieron el pasado lo viviste en presente. Y que cuando este futuro que llegue va a estar en presente también. Pero no vivimos el presente como tal. Cuando necesitamos la experiencia de este presente no lo vamos a tener. Y eso es lo que nos causa mucho miedo. Es como, te repito, como la mamá autoprotectora. No. Que no le pase nada a mi hijo. Y del otro lado vemos al papá que sale con el niño y le dice, súbete a la bicicleta. Y observa el miedo de esta manera. El niño le dice a papá, tengo miedo de caerme. Y el papá le dice, no te preocupes, aquí estoy yo contigo. Atrévete. Y lo sube a la bicicleta. Y el niño va en la bicicleta y se cae. ¡Pum! Y el niño se levanta llorando. Y el papá lo sacude y le dice, hey, ¿estás bien? No pasó nada, es un pequeño golpe. Vamos a intentarlo una vez más. Y lo sube a la bicicleta una vez más. Y una vez más. Y una vez más. Y el niño se siente seguro porque el papá está ahí aunque se haya golpeado. Y está teniendo la experiencia de cómo pedalear. Hasta que llega el momento en que el niño le dice al papá, papá, yo puedo solo, déjame solo. Pero observa cómo aunque había miedo, el niño se atrevió y ahora, aún con miedo, el niño sigue haciéndolo y ahora lo ve como una experiencia hermosa. Nosotros con el miedo lo que hacemos, en lugar de atrevernos a ir a ver lo que está sucediendo, a seguir subiéndonos en la bicicleta, huimos. Como la mamá protectora, no, quítate, mi hijo se va a golpear y se lleva al niño. El papá dice, no, ven acá. Que se suba una vez más y empiece a pedalear. Eso es lo que vamos a tratar de hacer nosotros, seguir pedaleando. Pero no luchando contra el miedo, porque el miedo soy yo. Yo protegiéndome. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, me voy a observar a mí mismo. Voy a cuidarme a mí mismo. Y me voy a subir otra vez a esa bicicleta. Para aprender a andar en ella. No te voy a decir que nunca te vas a caer. Porque estar en la vida causa dolor. Y hay sufrimiento. Es falso que no haya sufrimiento. Sí existe el sufrimiento. Pero podemos vivir el sufrimiento y tomar la experiencia que ese sufrimiento nos da para usarlo en un momento adecuado. Y nosotros en ansiedad y depresión no lo hacemos. Nos protegemos tanto que nos olvidamos que nos estamos protegiendo y creemos que alguien más nos está haciendo daño. Cuando soy yo poniendo mi amor, demostrando mi amor por medio del miedo. Hoy puede ser el día en que te des cuenta que el miedo es amor. Que te estás protegiendo. Y en lugar de huir de él, en lugar de pelear con él, en donde dicen tú puedes vencerlo, no tienes que vencer al miedo. Piensa positivo, no tienes que pensar positivo. Eres un guerrero, no eres un guerrero. Y tan es así que por eso vives con los hombros y el cuerpo tenso. Porque has tratado de luchar y vencer al miedo y estás luchando contra ti mismo. Justamente así. Este es tu miedo, este eres tú. Te estás pegando a ti mismo. Te estás golpeando a ti mismo. Vamos a tratar de entender esto y ahora abrazar a nuestro miedo y decirle, aquí estoy. Entiendo lo que estás haciendo por mí. Entiendo que estás tratando de protegerme. Pero ya no es necesario, te voy a abrazar. Y hoy quiero vivir mi experiencia, me quiero subir a esa bicicleta y empezar a pedalear. Quiero empezar a avanzar y a observar. Sé que el miedo me ha salvado de muchas ocasiones de muerte, de peligros. Pero también sé que el miedo lo he puesto de excusa para no vivir. Y hoy puede ser el primer día en donde empiece a vivir consciente. En donde me dé cuenta que el miedo es mi mejor aliado. En donde lo puedo visualizar y observar de verdad por qué he tenido miedo. Pregúntatelo. Cierra tus ojos un segundo y pregúntatelo. ¿Por qué has tenido miedo? ¿De dónde ha venido el miedo? Y te vas a dar cuenta, me da miedo estar solo. No es que el miedo venga a mí y me ataque. Me da miedo no ser amado. Me da miedo que me rechacen. Wow, me doy cuenta que soy yo protegiéndome. Entonces huyo para no sentirme rechazado, abandonado. Para no sentirme triste. No es un mal exterior, soy yo defendiéndome. Y eso es lo que causa la ansiedad. Eso es lo que causa que yo me tire en una cama y no me quiera levantar. El miedo a abrir los ojos y a caminar. Lo que no me doy cuenta es que el miedo que uso para protegerme
me bloquea de la experiencia de este momento, lo que voy a usar en el siguiente momento. Si voy caminando aquí, tengo que poner atención en el paso que estoy dando para que el siguiente paso sea lo más seguro posible y poder caminar hacia donde quiero caminar. Ansiedad y depresión son una condición de la que todos podemos salir. Vamos a aprender a amarnos sin lucha. Vamos a aprender a amarnos sin fricciones. Vamos a aprender a abrazarnos y a entender que el miedo soy mismo. Y la mejor manera que podemos de hacer eso es observando. Tengo mucho miedo en este momento. Bueno, voy a cerrar los ojos y por primera vez voy a abrazar mi miedo. No voy a luchar con él. ¿Cómo me siento sintiendo este miedo? Te vas a dar cuenta que eres tú mismo y vas a dejar de hacerlo. Y la tensión va a durar mucho menos de lo que regularmente dura. No eres un luchador, no eres un guerrero. Eres una persona tratando de sobrevivir, una persona tratando de existir, una persona tratando de vivir su existencia. Y eso es hermoso. Eso es amor. Yo soy Javier Gatica y te espero en mi página, Javier Gatica Sincronía. Bendiciones a todos.